Bienvenidos a la clase de hoy que tiene que ver con el módulo uno. Hoy estamos por finalizar este módulo en la cuarta clase que va a tratar sobre estrategias de abordaje desde el modelo Minnesota. La clase va a estar a cargo del licenciado Guillermo Ferrando. Él es magíster en drogadependencia de la Universidad de Barcelona, en España. Además, tiene una licenciatura en Derecho. También es egresado del Instituto de Investigación Nacional de Abuso de Drogas y Alcohol en Estados Unidos, obteniendo el título de consejero terapéutico en usos problemáticos y adicciones, nivel 4. Para que podamos ver qué es lo que es el nivel 4, es similar a una carrera de especialización en un grado de medicina o a un doctorado en psicología. Así que nivel 4 ya estaríamos hablando de un nivel superior en lo que respecta a lo académico, de la clínica de las adicciones. Además, el magíster Ferrando es consejero terapéutico en drogadependencia de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas en cooperación con la Comisión Interamericana para el Control de Abuso y Drogas. Es participante de la Jornada Internacional de Neurociencias que fue dictado por la doctora Nora Volkow, que es directora de la NIDA. Además, el magíster Ferrando desde 1996, o sea, más de 25 años, que trabaja en salud mental y adicciones en diferentes organizaciones. En el 2004 tuvo la iniciativa de fundar la asociación Modelo Minnesota, la cual cuenta en la actualidad con más de 12 programas entre Argentina, Uruguay y España, con atención a personas con problemas de salud mental y adicciones, y que se les brinda servicio actualmente a más de 500 usuarios. El magíster Ferrando además es representante latinoamericano de la Fundación Guarabí Huescar y es docente invitado de la carrera de grado de Psicología de la Universidad de El Salvador. También es docente en la capacitación de operadores socioterapéuticos de la Federación Argentina de Comunidades Terapéuticas. También tenemos el lujo de tenerlo acá como docente del Instituto de Formación Internacional Modelo Minnesota y es conferencista en diferentes congresos, formaciones y charlas tanto nacionales como internacionales. El magíster Ferrando ostenta y cuenta con altos grados académicos y profesionales, y quienes hemos tenido el placer de poder compartir con él estrategias de equipo terapéutico y demás, damos cuenta de que más que un jefe es un líder, es una persona que posibilita a todo el equipo interdisciplinario a poder ser partícipes de una intervención terapéutica, y no es que se toma de sus laureles y su amplio conocimiento, sino que siempre está dispuesto a compartir y escuchar a todos los profesionales inmersos en una intervención terapéutica. Así que hoy vamos a tener el honor y el lujo de poder recibir una clase del magíster Ferrando. Así que sin más preámbulos, le damos pase al docente de hoy. Guillermo, bienvenido. Gracias, Gaby. Dani, gracias. Y nada, soy Guillermo y bueno, la idea de la clase de hoy es que todos podamos participar. Yo voy a ir preguntando y nada, que podamos interactuar y que podamos tener una clase donde podamos compartir lo que tenemos pensado para hoy. No sé si paso yo o pasa vos. ¿Yo? A ver, ¿y con qué voto? ¿Pasa? Ah, está bien. A ver. No, yo no tengo control. Bueno, vamos a ver. eh, los ejes centrales son adicción, codependencia y admisión. La realidad es que hoy tenemos para ver admisión, pero si no entendemos lo que es la adicción y la codependencia para poder hacer una buena admisión, si no entendemos
la adicción, como lo ve Modelo Minnesota, es muy difícil poder llegar a tener una admisión, una evaluación y armar una estrategia de tratamiento para los usuarios. Entonces, un segundo que tengo ahí unos problemas técnicos acá con... Anda para atrás. Entonces, yo hago la pregunta, ¿qué es la adicción para ustedes? A ver, el que quiera hablar, algo. Tenemos 1 hora y cuarto nada más, algo específico, corto, porque parece un poquito de agua y no sabemos bien cómo explicarlo ni demás. No sé, Noelia, a ver, vos que siempre hablás, lo que salga, Noelia. Bueno, en términos teóricos yo tenía entendido que la adicción es del no decir y después es una obsesión y una compulsión en el sistema eh, que nos impulsa a seguir consumiendo sin importar las consecuencias que eso nos traiga para nosotros y para los demás. Está bien. Gracias, Noelia. Cecilia ahí, la doctora Cecilia que está viviendo de Uruguay, o Diego que levantó la mano. Hoy lo vamos a hacer participar también a los Está José uruguayos. Luis también, levantó la mano. Dale, bueno, Después. Diego, cortito, dale. Y ¿Qué José tal? Luis. Sí, buenas tardes. Para mí la edición es un tema que es complejo. Es complejo porque, por ejemplo, tampoco se cura día para otro. Algo Es como específico. que, ¿Qué es para vos la adicción? y para mí es una enfermedad que, bueno, que se puede tratar. Para mí es eso. Ok, perfecto. Para vos es una enfermedad. Para Sí. José Luis, Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí es una enfermedad crónica, así la ok, hago cortito. para vos es una enfermedad crónica. Para el doctor, a ver, de Chile, mi amigo Eduardo, ¿qué es la adicción? Ahí no puede. A ver, no, no me escucha. ¿Alguien más quiere decir algo? Eduardo, tenés que apretar a la izquierda, ahí abajo el micrófono. Eduardo, ¿me escuchás? Sí, ahí está. Hola, Eduardo. Ahí abrió el micrófono. No, no se te escucha, Eduardo. Bueno, pasame. Omar Ahora había ya, levantado la ya, mano. Omar Tomás, dale, lo último. Ignataro. Omar, pásame. Omar, tampoco se escucha. Bueno, según Modelo Minnesota y la Organización Mundial de la Salud, la adicción es la imperiosa necesidad que tiene una persona por consumir o utilizar en forma obsesiva o compulsiva cualquier tipo de objeto, juego, compras, trabajo, sustancias. Y esta necesidad de consumir se mantiene a pesar de las consecuencias negativas que la persona sufre llevándolo a un continuo deterioro. Una página que yo le recomiendo a todo el mundo es la página del NIDA. Aquellos que no hablan, no leen en inglés, es NIDA en español. Déjame la anterior. NIDA en español. Ahí tienen un montón de lo que tiene que ver con neurociencias explicado de una manera muy simple lo que es la adicción. Y el NIDA, lo que dice es que la sustancia cambia en el cerebro su estructura y cómo funciona. Y esto lleva a comportamientos peligrosos. Neurociencia de la adicción. Ahora sí pasamos. Bueno, entonces lo que caracteriza, por lo tanto, a una adicción no es el tipo de sustancia o objeto implicado, ni la cantidad, sino el tipo de relación que la persona establece con el objeto de preferencia.
¿Está bien? Entonces, pásame. Entonces, no importa la cantidad, no importa la sustancia, no importa el objeto de preferencia, lo que caracteriza la adicción es la relación que yo tengo con ese objeto de preferencia. Modelo Minnesota, así como la Organización Mundial de la Salud, dice que la adicción es una enfermedad. ¿Y por qué dice que es una enfermedad? Y esto también hacemos muchas veces aguas cuando nos preguntan, hey, ¿por qué consideras una enfermedad? Y lo que tiene esta formación, este curso en sí, es interesante, porque si ustedes recuerdan en la primera clase, lo teníamos a Alberto Rey diciendo que la adicción era un problema social más que una enfermedad, y que a él le hubiese gustado debatir en un congreso internacional que teníamos con la doctora Nora Volkov para explicar cuál era su punto de vista y que la doctora Nora Volkov le explique por qué era una enfermedad. Entonces, en esta formación lo que van a tener diferentes puntos de vista, diferentes estrategias y diferentes miradas a lo que es la adicción. ¿Por qué lo hicimos de esta manera y no nos quedamos solamente con lo que piensa Modelo Minnesota y la Organización Mundial de la Salud y en NAIDA? Porque queremos que puedan abrir la cabeza y conocer la- los diferentes, no solamente las diferentes modalidades de trabajo, sino que puedan conocer las diferentes miradas, los diferentes conceptos de lo que es la adicción para cada uno de los programas. Entonces, ¿por qué es una enfermedad? Porque es una condición que le sucede a las personas en contra de su voluntad. El adicto no elige ser adicto. El adicto no elige desarrollar una adicción. Sí elige consumir, que ahora vamos a ver las causas, sí elige consumir en primer lugar y después, bueno, se tienen que dar varios factores para desarrollar una adicción. Que esos factores son factor biológico, factor social y factor cognitivo, psicológico. Pásame. Entonces, pásame para atrás. Diego, ¿cuáles son las causas por las que una persona puede llegar a consumir? Bueno, las causas para mí son varias, pero vamos a hacerlo breve. Primero puede ser por depresión, por alguna causa que tuvo de chico, puede ser por algo que le pasó en sentido, eh, bueno, que se volvió después crónico. Y, Perfecto, y, nada. perfecto, Y Diego. bueno, hasta ahí, sí, sí, ya no me quiero extender mucho. Perfecto, Diego. En realidad yo pregunto más que nada para que podamos compartir, no hay respuesta que esté mal, sino tenemos diferentes miradas, diferentes concepciones y bueno, la idea es poder compartir un poco para que se haga más dinámica la clase, así que te agradezco mucho. Estas son algunas de las causas por los que una persona puede llegar a consumir, ¿no? Que dice por curiosidad, sentirse parte de un grupo, muchas veces uno para ser parte de un grupo termina fumando marihuana, tomando alcohol y demás, para sentirse mejor, para rendir mejor, por estatus, por trabajo, por pérdidas, por lo que sea. Hay miles de causas por las que una persona puede llegar a consumir por primera vez. Yo hablo rápido, Dani, porque tenemos 1 hora y cuarto solamente. Cualquier cosa, si hablo demasiado rápido, me frenás. ¿Está bien? Ah, no, sí se entiende todo, aparte, con la Está bien. exposición bien. Entonces, una vez que uno consume, y este ejemplo lo doy casi siempre, si nos imaginamos un chico de 15, 16 años que sale por primera vez y es tímido, le cuesta bailar, le cuesta relacionarse con las mujeres, con los compañeros y demás, y va a un boliche y le dan una cerveza y se siente más relajado. Se toma otra cerveza, se pone a bailar. Se toma otra cerveza más y ya es John Travolta arriba de los parlantes, bailando y bailando con todo el mundo. Entonces,
tenemos que pensar qué importante empieza a ser en la vida de ese chico la sustancia en su vida, porque gracias a esa sustancia pudo hacer cosas que sin la sustancia no podía hacer. Entonces, los primeros efectos que generalmente cuando uno consume siente es placer, euforia, omnipotencia, relajación, satisfacción, y son un montón de efectos positivos que queda grabado en la memoria del adicto, y eso lo vamos a ver ahora, en un ratito. Entonces, al principio se perciben efectos positivos, pero si el consumo continúa, estas actividades placenteras se vuelven menos placenteras. Entonces, a medida que uno consume, Diego asienta, comparte conmigo, se vuelve menos placentera y uno se pregunta, bueno, si se volvió menos placentera, si empezó a tener líos y de ese boliche que fue a bailar por primera vez, que era John Travolta bailando arriba de los parlantes y conquistando hombres, mujeres, lo que sea, eh, empezó a aislarse, empezó a sufrir, empezó a consumir otra sustancia, tuvo problemas familiares, tuvo problemas con la escuela, tuvo problemas laborales, cayó preso. ¿Por qué sigue consumiendo? Entonces, nos preguntamos esto y ahí la respuesta es simple. La primera es la ilusión de control. Es la ilusión de control que tiene el adicto, que no desaparece más. El adicto va a seguir consumiendo una y otra vez, en primer lugar, buscando esos primeros efectos, y en segundo lugar, pensando que va a tener control sobre la sustancia que va a consumir. Entonces dice, yo esta vez voy a consumir diferente. Me compro una dosis o menos cantidad, consumo poquito y me voy a casa. Resulta que consume ese poquito, no puede parar y en vez de volver a casa se queda 1, 2, 3 días consumiendo en la calle. Eso tiene que ver con la ilusión de control. Pero también hay otra cosa que tiene que ver con los mecanismos de defensa. Todos tenemos mecanismos de defensa para poder sobrevivir. Si vivimos un trauma cuando somos chicos, no sé, somos abusados, nos pisa un coche, somos violentados o demás, tenemos los mecanismos de defensa que nos ayudan a poder tapar, a minimizar, a justificar, a generalizar, a lo que sea, para poder seguir sobreviviendo. En el consumo pasa lo mismo, porque uno ve que tiene serios problemas con la policía, con la familia, que está por perder todo, y decís, pero escúchame, bueno, ¿ves que estás por perder todo? Y acá aparecen los mecanismos de defensa que tiene que ver con la minimización, que enseguida el adicto te dice no es para tanto, con la justificación, que dice en realidad la que me molesta es mi esposa, mi mamá, mi papá, no me entienden, me siguen presionando. La generalización, si todo el mundo consume, nadie tiene problema. No sé, la justificación, minimización, generalización y así los diferentes mecanismos de defensa que se activan y eso me da más motivo para seguir consumiendo. A más consumo, más consecuencias, más problemas, más mecanismos de defensa, hasta cavar el pozo una y otra vez. Y otra de las cosas que tiene el adicto, que no desaparece, que tiene que ver con la memoria selectiva. Se acuerda del viernes a la noche, pero no se acuerda del domingo a la mañana. Cada vez que va a salir a consumir, recuerda cómo empieza, pero se olvida cómo termina. Y estos son los desafíos más grandes que tenemos los terapeutas cuando brindamos tratamiento. Porque en todo momento lo que tenemos que hacer, que esto lo van a ver en habilidades terapéuticas en el cuarto módulo, lo que tenemos que hacer es como una cebolla, ir sacando por capa, pero en todo momento viendo que la persona pueda ver su realidad, consecuencias, pensamientos, etcétera, etcétera. Pásame. ¿Se entiende hasta acá? Me van frenando y quiero ser rápido en esto como para después hablar de admisión y que puedan entender por qué
hacemos tanto hincapié en una buena admisión, en una primer buena entrevista. Desde la concepción de Modelo Minnesota, la adicción es una enfermedad involuntaria, por lo que hablamos antes, que no la elegimos, que uno no la elige, sino que se tienen que dar ciertos factores para que uno desarrolle la adicción a la sustancia, pero muchas veces la parte biológica no tolera la sustancia, entonces esto significa que no se va a ser adicto a la sustancia, pero no significa que no se haga adicto a otro objeto de preferencia que puede llegar a ser el juego, el trabajo, el sexo, la pantalla y demás. Modelo Minnesota la considera una enfermedad primaria. ¿Esto qué significa? Que decimos que no viene de otra enfermedad. Que la persona puede venir con una patología psiquiátrica o antes o después, pero que la patología psiquiátrica no despertó la adicción. Que sí puede consumir y ser un paciente con patología dual, que esto lo van a ver en el próximo módulo con la doctora Roxana, con el doctor Augusto, el doctor De Vega, que son personas que van a hablar de medicación, patología dual y demás. Y después hablamos de que es una enfermedad progresiva. Y no hablamos solamente que es una enfermedad progresiva en base a la cantidad de sustancias que tiene que consumir para sentir el mismo efecto, que eso se llama tolerancia, sino que también hablamos del deterioro físico y sobre todo del deterioro cognitivo, ¿no? De la pérdida de sano juicio, que a medida que va consumiendo, va perdiendo su sano juicio y va cometiendo cada vez más locura para poder seguir consumiendo o para vivir su vida. Pasamos. Eh, Bueno, para nosotros la enfermedad es única, o sea, cuando hablamos de enfermedad única, decimos que la adicción es única, ¿no? Uno puede ser adicto a la sustancia, adicto a la pantalla, adicto al sexo, pero la adicción es única. Después tiene sus características o sus objetos de preferencia. Hablamos que la enfermedad es mortal, eh, y no hablamos solamente de sobredosis, hablamos de accidentes, hablamos de que una persona cuando está intoxicada y está manejando puede perder la vida, hablamos que una persona cuando está intoxicada y se mete a un barrio peligroso puede perder la vida, hablamos de que una persona cuando está intoxicada y cruza una calle sin mirar si el semáforo está en rojo, verde o azul, pone en peligro su vida. Entonces, cuántos, ¿cuántas personas viernes, sábado y domingo pierden su vida en accidentes que tienen que ver, que están ligadas al uso de alcohol o otras sustancias? Hablamos de que la enfermedad es crónica y esto también doy espacio a debatir. Eh, Hablamos de que es una enfermedad que dura toda la vida, que sí se puede detener, pero que dura toda la vida. Y el ejemplo que damos siempre, un ejemplo bien específico, tiene que ver con la alergia, con compararlo con una alergia, ¿no? Uno puede ser alérgico al chocolate y si como chocolate y me broto, voy al hospital y me dan la medicación y se me va el brote, pero pasa el tiempo y no significa que yo me curé de mi alergia al chocolate. Si vuelvo a comer chocolate, me vuelvo a brotar. Con la adicción pasa lo mismo. Pueden pasar los años, pero si vuelvo a consumir sustancias, seguramente me vuelvo a brotar y seguramente de manera pausada y lenta vuelva a mis viejos patrones de conducta y demás. Pasamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, Noelia, No, que hay un dicho en NA sobre eso que dice que una es demasiado y mil no son suficientes. seguro, seguro. Una es demasiado y mil no son suficientes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la compulsión y tiene que ver con esto de probar, de levantar esa primera dosis y no poder parar.
Entonces la ilusión de control, la memoria selectiva y demás me hace pensar que voy a consumir cierta cantidad de sustancia y una vez que arranco, en Alcohólicos Anónimos dice que se despierta una alergia dentro de ellos que los lleva a tener una compulsión de que se toman una copa y no pueden parar de tomar. Así que gracias por lo que dijiste. Nosotros separamos lo que es consumo con uso, abuso y dependencia. El uso puede ser un consumo esporádico, un consumo cada tanto. Generalmente decimos después abuso, pero si ustedes se fijan en la placa del costado dice primero dependencia y después hablamos de dependencia, pero en la placa dice abuso atrás. ¿Y por qué? Y acá viene la pregunta. Una persona que toma alcohol, un vasito de vino en la comida todos los días, ¿es alcohólica? Noelia, ¿qué pensás? Depende de cómo este sujeto se relacione con el objeto. Si hay un sábado que no tiene para comer, con el alcohol es capaz de irse al chino a las 11 de la noche, exponerse tal vez, eh, y para terminar consumiendo esa copa de preferencia, digamos. Perfecto, es así, tal cual. Tiene que ver con lo que dijimos antes, con el objeto de preferencia y de qué manera me relaciono con ese objeto de preferencia. Si yo me fumo un porro todos los sábados a las 7 de la tarde para mirar una película y relajarme con mi familia, ¿no? ¿Soy adicto? ¿Qué pensás, Eduardo? Sí, absolutamente. ¿Por qué motivo? Bueno, hay dos cosas. Uno, que por una parte está la costumbre, pero en realidad yo creo que la prueba definitiva de eso es qué pasa si no tiene el porro. ¿Qué hace si no tiene el porro? Ahí está. Esa es la prueba de la locura en realidad. Ahí está. Entonces volvemos a repetir, y esto para que quede bien grabado, que no importa la cantidad, no importa el objeto de preferencia, sino la manera que tengo de relacionarme con él, y si la tengo o no la tengo. Entonces puede ser que todos los sábados a las 7 de la tarde fume un porro para mirar una película, y qué es lo que pasa cuando no tengo ese porro el sábado a las 7 de la tarde. Si no lo tengo, miro la película, me relajo igual, bueno, ahí es donde uno se tiene que plantear a ver si tengo una dependencia o no. Dije porro y apareció Gabriela Disculpe, ahí en la pantalla, no sé por qué. Ahí ahí Diego, yo te ¿quieres escucho. hacer una pregunta? Sí, quería Diego, hablar. dale. Yo Sí, no ahí salgo yo quería corriendo a hablar. buscar. Sí, en el tema de, bueno, de paso, el porro. Eh, para mí, ¿no? Para mí es como si fumás ese porro a la noche con tu familia, en una película, es como que es todo distinto. Es como que te engancha más, por ahí te metes en una película, después comes algo, bajoneás, como le dicen. Es otro estilo de vida con el porro. Pero ¿qué pasa? Si vos ves una película, careta, como dicen, careta, sin fumar porro, por ahí no vas a sentir el mismo síntoma. Es como que te enganchás, pero a la larga después, si vos tenés ese porro, vas a sufrir, porque vas a decir, claro, con el porro era distinta la película, yo la veía como re fantasiosa, y sin el porro es como que la ves toda de sentido Bueno, normal. para, ahí me estás contando un A eso, poco sí, sí. de la experiencia de un adicto, ¿no? Eh, ¿Y por qué hablamos de esta situación? Vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? Ahora vamos a hablar de admisión y cuando hablamos de admisión y cuando nosotros tenemos una entrevista con una persona, generalmente, que también vamos a hablar de codependencia, me viene la mamá y me dice, mi hijo tiene 13 años y se está fumando porro, hay que internarlo. Entonces, si me viene una mamá y me dice, mi hijo fuma los sábados a las 7 de la tarde marihuana para mirar una película, hay que internarlo. Tengo que ver como terapeuta
la relación que tiene ese chico con ese objeto de preferencia y cuál es la mejor estrategia, metodología para que él pueda revisar y trabajar y entrar en recuperación si lo requiera. ¿Está bien? Horacio Peralta. Podés hablar, Horacio, si querés. Está José Luis también levantando la mano. Ah, sí, Dani, avísame porque yo no los veo de acá y... Sí, 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 yo te aviso. Está José Luis y luego Omar. Dale, No, perfecto. Omar aplaude. Pero José Luis, cuando gustes. Para mí, cuando uno se dispone a ver una película y tomarse un porro, está activando unos mecanismos de memoria, digamos, internos que hacen que se necesite eso. Entonces, al no tenerlo, la insatisfacción que le produce genera ya el estado de adicción problemático, digamos, ¿no? Nada Está más. bien, perfecto. Horacio, ¿quiere decir algo? No. No, para mí, digamos, si vos estás esperando el sábado para poder mirar una película y poder fumar un porro, en este caso, digamos, como que estás estás esperando a que llegue ese día para poder hacer eso. Yo creo Bien, que estás dependiendo de algo. perfecto. Entonces, tiene que ver con eso, con la dependencia, ¿no? ¿Cómo? Omar, ¿querés decir algo? Sí, No, no, estaba... bueno, era lo mismo que dijo el muchacho recién. Nada, el cerebro está esperando que el sábado, viste, yo ponga la película y me pueda fumar ese porro. Y es más Bueno, que obvio que si hay una dependencia, hay una adicción. está bien, gracias, Omar. Que No, tiene que ver con esto, ¿no? De que muchas veces uno cree que un adicto es aquel que abusa de la sustancia y que desarrolló una adicción en base a la cantidad y al descontrol que hace. Pero muchas veces no vemos que hay muchas personas que usan, pero dependen de un químico. Muchas veces no vemos que muchas personas usan benzodiazepina todas las noches y que no están pudiendo parar de tomar la benzodiazepina. Y es peor la abstinencia de una benzodiazepina, que puede generar un síndrome de abstinencia con convulsiones, con un síndrome de abstinencia físico, o una persona, un alcohólico que toma, un alcohólico crónico que se toma una copa. Recordemos que el alcohol generalmente cuando se empieza se va creando un ciclo de tolerancia donde cada vez uno toma más alcohol para tener el mismo efecto, pero después esto va revirtiéndose y menos toma, por ahí se toma una tapita y queda alcoholizado como quedaba al principio o como quedaba al final. Entonces, en un adicto a la benzodiazepina, en un alcohólico crónico, quizás los síndromes de abstinencia, si no tenemos un plan farmacológico, no trabajamos en equipo, puede crear un síndrome de abstinencia físico con convulsiones. Entonces, pásame. Tenemos uso, abuso, dependencia. Generalmente, la mayoría de lo más común es ver que un chico, un adicto, empieza a abusar, que empieza a tener una vida dual, una vida adictiva y una vida familiar. Empezamos a ver que tiene cambios de hábitos, que si antes vivía de día y dormía de noche, empieza a vivir de noche y a dormir de día. Empezamos a ver que falta plata, que gasta más dinero, bueno, que tiene más consecuencias, que tiene más problemas en la familia y demás. Pero bueno, esto gracias a los mecanismos de defensa da más motivo para seguir consumiendo. Entonces, en una admisión tenemos que evaluar bien qué sustancia está consumiendo, qué cantidad, si está en un uso, si generó una dependencia o si está abusando y tiene un uso problemático y no una dependencia y tiene que ver con algo, con un factor de su vida que está atravesando y se aferró a la sustancia, porque también puede pasar eso y ahora vamos a ver los diferentes casos
y que no todos se tienen que recuperar con un tratamiento y menos con modelo Minnesota, sino que hay muchos modelos de tratamiento. Pasa. Bueno, lo que caracteriza la adicción es la relación que tiene la persona con ese objeto de preferencia, adicción o dependencia. Y acá también tiene que ver con hablar un poco de familia antes de hablar de admisión. Di un ejemplo recién que generalmente vienen las mamás o las esposas y algo que tiene que quedar claro, no siempre el familiar que llega sufre una codependencia, no siempre familiar o todos los familiares que tienen un adicto son codependientes. A veces no son codependientes y son familiares que ponen límites o son familiares colaboradores. También hay familiares que son no colaboradores y boicotean el tratamiento de los chicos y que demuestran una aparente comprensión de lo que es el tratamiento y de lo que es el proceso de recuperación de su hijo y lo termina boicoteando en el medio. Entonces, también tenemos que identificar a la familia, hacer una entrevista viendo su historia y historia de consumo, de qué manera se relaciona con el adicto, cuáles son las expectativas del familiar, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que sufre la codependencia es aquella que ha permitido que de una u otra manera eh, se dejó afectar por la conducta de otra persona y que está obsesionada tratando de controlar esa conducta. Melody Beattie. Melody Beattie es una terapeuta consejera en familia que les recomiendo el libro Libérate de la codependencia, que es muy, pero muy bueno. Y acá hay puse una imagen que así como el adicto va detrás de la sustancia de una manera obsesiva y compulsiva, queriendo controlar el consumo de sustancia, el codependiente va detrás del adicto, queriendo de una manera obsesiva, queriéndolo controlar y manejarle la vida de alguna manera. Entonces esto lo tenemos que determinar y lo tenemos que detectar, que van a ver codependencia en el módulo de familia. Ahí van a ver más detallado y más ampliado. Pasamos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Vamos bien. Con el horario bien, Dani, ¿no? Espectacular. A ver, acá Perfecto. en el chat, bueno, si María de Luján hizo un comentario y nada, seguimos. Es un comentario, no es Perfecto. una pregunta. Continuamos. Bueno, así como la enfermedad decimos que afecta el factor biológico, cognitivo y social, emocional y social, el tratamiento también lo tenemos que ver desde un modelo biopsicosocial, ¿no? Fijarnos en los factores psicológicos, los factores sociales, con el proyecto personal, como hablaba en la segunda clase San Mateo, con los proyectos personales de cada persona para su crecimiento personal, los factores biológicos, trabajando con los médicos dentro de una institución, y si no estoy dentro de una institución, en red con médicos psiquiatras, psicólogos, y ver los factores psicológicos. Pásame. Entonces, nosotros dimos dos casos clínicos que bueno, lo pueden leer y después en el tablón, en el Classroom, van a poner su opinión. Son dos casos clínicos, uno de una persona de 50 años aproximadamente, con patología dual, que se acerca a diferentes tipos de tratamiento, y otra de un adolescente que viene de una familia donde su papá está preso, su mamá está presa, la mamá es traficante, el papá roba, el chico estuvo en situación de calle
Y hay dos preguntas al final para que ustedes puedan compartir en el tablón qué es lo que piensan acerca de qué metodología de tratamiento puede ser la más adecuada. Y compartimos estos casos clínicos para que ustedes sepan que dentro de una institución o en un consultorio no solamente van a recibir chicos que tienen problemas con la cocaína, la marihuana y el alcohol, sino que van a recibir personas con todas las historias diferentes, ¿no? Y por eso es importante formarnos y ver la variedad de tratamientos, la variedad de metodología, de comunidades, de clínicas que hay para cada persona. Y después está otras personas que son estos adictos puros, le digo yo, que vienen por consumo de cocaína, por ahí algunos presentan alguna patología dual también, consumo de cocaína, alcohol, marihuana, que generalmente llegan a pedir ayuda en algo que creen que ya tienen resuelto, ¿no? Llegan a la institución, piden un turno y se sientan en una entrevista y lo primero que hago yo es preguntarle en qué te puedo ayudar, ¿no? Para que sepa que él vino a pedir ayuda, ¿no? Porque generalmente lo que vienen a hacer es decirte, en realidad yo vengo por mi familia, pero yo esto lo tengo solucionado y demás. Y después otras personas llegan por las consecuencias que están teniendo por el uso de sustancia, a pesar de que muchas veces no la relacionan con el consumo de ellos. O sea, dice, tengo problema con mi esposa, pero la culpable es ella, porque no me escucha, porque me exige, porque me vuelve loco, y no la relacionan con el uso de sustancias. Entonces, en una admisión, uno si bien, y ahora vamos a ver el listado de las cosas que uno puede ir preguntando y demás para recabar información, lo primero que tiene que tener en claro es que de alguna manera tengo que crear una empatía con él y ponerme en el lugar de él y que él se dé cuenta que estamos de la misma vereda, que no estoy para confrontarlo, sino que estoy para acompañarlo en este proceso de decisión de cuál va a ser su mejor tratamiento. Y lo que tenemos que sacarnos de la cabeza es que la internación es el único recurso que tenemos para que una persona deje de consumir. Que la internación tiene que ser el último recurso como estrategia de tratamiento. Pero para esto tenemos que seguir formándonos y tenemos que crear habilidades terapéuticas para poder adherir al tratamiento a las personas que vienen a buscar ayuda sin que sea una internación y sin que sea contenerlos con cuatro paredes. Pasamos. Entonces, característica del consejero, en primer lugar, tener que ser empático, poder tener abierto a la escucha, poder ponerme, interpretar lo que me está diciendo la otra persona, no juzgar y no criticar, no solamente en palabras, no solamente en decir, ah, eso que estás haciendo está mal, que lo he escuchado, ojo, o esto que estás haciendo te hace mal. No solamente en palabras, sino también en gestos y en movimientos, porque también con los gestos y los movimientos hablamos. Y bueno, hablamos. Entonces, no juzgar, no criticar, no hablar de su historia personal. Muchos familiares, muchos adictos, enseguida empiezan a decir, yo soy adicto en recuperación y a mí lo que me sirvió, lo que te sirvió a vos, por ahí no le sirve al otro. Pudiste haber sido adicto o familiar de un adicto y por ahí tu experiencia no es lo que necesita el otro. Tenemos que escuchar y ver qué es lo que necesita la otra persona. No querer imponer sus objetivos personales, esto es importantísimo. Muchas veces cuando llegan creemos tener la solución para lo que él necesita y nos olvidamos de escuchar cuáles son los objetivos personales de la persona. Quizás viene de consumir cocaína, marihuana y alcohol
y dice, yo tengo problemas con la cocaína y quiero dejar de consumir cocaína. Y dentro mío yo puedo pensar, bueno, pero todas las sustancias te hacen mal. Entonces yo lo escucho. ¿Qué problema tiene con la cocaína? Total, si va a estar en tratamiento, el objetivo que yo tengo en la admisión es que él pueda ingresar a un tratamiento. Después lo otro se verá. Lo importante es que él pueda engancharse en un tratamiento. Pasa. Entonces, para poder entender a la otra persona, poder ayudarlo, tengo que entender la variedad de modelos y teorías de la adicción. Tengo que entender lo que me habló en la primera clase Alberto Rey, del factor social y de los problemas sociales. Tengo que entender del tratamiento social y con los objetivos personales que ponía San Mateo. Tengo que entender lo que me decía el doctor Kurlander, que sabemos que aquellos que son los tratamientos buenos son los primeros que los pacientes adictos se terminan yendo, ¿no? Tengo que entender que lo que dice el NADAI, que está comprobado que para los adictos, para enfermedades crónicas, los tratamientos largos son lo más efectivo. Pero el tratamiento largo lo que logro son la deserción de los pacientes. Entonces, tengo que ser estratégico en el tiempo. Y no todos los pacientes necesitan el mismo tiempo de internación o ambulatorio o tratamiento individual. Eh, bueno, pasame. Tengo, bueno, esto lo van a ver en habilidades consejería también, que son las competencias del SAMHSA de Estados Unidos. Pero bueno, una de las cosas que tengo que tener en las admisiones son el conocimiento de lo que es la adicción, de la filosofía, de las prácticas de tratamiento, de prevención de la recaída, de mantenimiento y modelos que tienen mayor resultados o de los que tienen más aceptación. Esto lo tengo que saber para en la admisión poder brindar un abanico de posibilidades y un abanico de estrategias para que la persona pueda aceptar el tratamiento que más se sienta cómodo o que más crea que le va a ayudar a él. Eh, y tengo que saber qué resultados tienen cada uno de estos tratamientos. Por ejemplo, mindfulness, que dice acá modelos alternativos que demuestren potencial. Mindfulness está comprobado que funciona en la recuperación de los adictos. No sé, hay técnicas como el MDR, Matrix, modelo Minnesota, terapia cognitivo-conductual, talleres de prevención de la recaída. Hay diferentes técnicas que funcionan más y menos en el tratamiento de las adicciones. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo, Dani? Alrededor de media hora, 20, Estoy 25 re bien. minutos. Está bien. Re. Eh, Otra de las competencias es reconocer la importancia de la familia, las redes sociales y los sistemas comunitarios en el tratamiento y el proceso de recuperación. Saber que las familias son un modelo, son una herramienta de apoyo, pero a la vez la familia puede ser una herramienta de boicot y eh, puede ser un obstáculo en el tratamiento del usuario. Y esto lo tengo que identificar y tengo que trabajar con la persona para que pueda independizarse de la familia de alguna manera, para que él pueda poner límites a la familia. Pasa. Bueno, Strong y Claiborne describieron la relación terapéutica en tres fases y esto lo escribí porque es algo que hago yo en las admisiones, ¿no? Si bien ellos lo hablan en la parte terapéutica, en la relación terapéutica con el paciente,
Yo intento hacer esto en las admisiones, en muy poco tiempo, ellos hablan de que en la primera fase, tanto el paciente como el terapeuta tienen percepciones distintas de la problemática y de sus consecuencias, por lo que el terapeuta debe averiguar y entender la percepción del paciente. Entonces, lo primero que le digo al preguntarle en qué te puedo ayudar y escucharlo, es empezar a interpretar y averiguar la percepción que tiene el paciente ante su problema. Entonces, en la segunda fase, el terapeuta empieza a sugerir por medio de preguntas concretas o proponer cambios que hagan incongruentes los planteamientos del paciente. Lo empiezo a confrontar con preguntas, no a decirle la cocaína te está haciendo mal, no a decirle lo que vos estás consumiendo te trae problemas con tu esposa, sino empezar a hacer preguntas que se plantee él la situación y que él mismo pueda decir, me parece que esto es lo que me está trayendo problema con la relación con mi familia. Y en la tercera fase disminuyen la discrepancia entre el paciente y el terapeuta, reducir las diferencias en la defensa del paciente. Esto me lleva a que al final de la admisión y de la entrevista yo pueda estar de la misma vereda que él, hablando el mismo idioma, y entre los dos diseñando el mejor tratamiento que creemos que puede tener él. No sé si se entiende. ¿Alguna pregunta? Me dice. Silvina. Te quedaste No, pensando. me quedé pensando, digo, sería lo ideal, ¿no? Se logra, es bastante, digamos, sería maravilloso que fuera así. Seguro. Pero sí se logra. Se logra con la experiencia, se logra con el tiempo y se va logrando cuando vos no podés interpretar a la otra persona que tenés frente a vos, cuando lo empezás a escuchar y a saber para qué lado va, ¿no? Hoy hablaba con un familiar y justamente le explicaba claramente esto, ¿no? De que las primeras veces él me decía, no, la cocaína no tiene, yo con la cocaína no tengo problema. Yo duermo, como, me levanto, y bueno, ¿y para qué quiero dejar de consumir cocaína? Si no te hace mal. Si dormís, comés y la disfrutás, buenísimo. ¿Entendés? Entonces empezamos a hablar de otras cosas, hasta que en la segunda sesión, o a la hora, creo que estábamos por cerrar la sesión, me dice, bueno, pero, viste, con la cocaína a veces, con mi señora me dice que, viste, está duro, son las 4 de la mañana, no te acostaste. Bueno, entonces algún problema tenés con la cocaína. Sí, pero bueno, y automáticamente aparece la defensa. Pero solo van cuando ven que no son atacados, que en realidad podés entender que es una enfermedad y que hay mecanismos de defensa que van a defender esa enfermedad, lo empezás a manejar de otra manera y se empiezan a abrir de otra manera. Gabriel, te morí por decir algo. Te veo ahí justo. No, 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 está espectacular, me gusta, me parece que algo sabes de esto. Este, no, está buenísimo. No, yo pensaba mientras vos hablabas, a mí me habían dicho, yo no sé de artes marciales, pero alguna vez me contaron que en algunas artes marciales dicen, en vez de oponerte a la fuerza del otro, usa la fuerza del otro y lo haces seguir de largo de alguna forma. Y yo creo que esto es lo que vos estás diciendo también. Si yo me opongo, le digo, está mal, es lo que hace la familia, lo que hace todo el mundo, no sirve. Lo dejás solito y solito va a aparecer el tema. Solo va a aparecer, digamos. Y ahí sí, uno entra de otro modo. No, no, todo está espectacular. Me encanta cuando participan y preguntan. También las preguntas hoy me Gracias. hicieron pensar, así que qué bien. Es que estamos para abrir interrogantes, no para responder Eso, para eso preguntas. estamos, no para dar. Como decimos, Eso es lo que pero le bueno, gusta a Guillermo. sí. No viene a responder nada, viene a abrir interrogantes, así que Después le voy a contar la historia.
Mi gran interrogante es quién hizo el cuadro que tenés atrás, que lo veo siempre, a ver si un día me lo traes para América. Lo pinté yo, lo pinté yo. Bueno, gracias. Bueno, Vamos a ver. gracias. Estaría bueno que haya preguntas porque realmente es importantísimo pensar en esto, en estos temas, pensar que una admisión te determina el resto del tratamiento también. Entonces, una buena admisión por eso es tan importante. Por eso es importante prepararse. Así que adelante. Gracias. Evaluación y detección temprana. Bueno, el objetivo es identificar oportunamente los problemas o trastornos en el individuo para poder brindar la atención. Y ahora van a ver el listado que tenemos con algunas preguntitas. Y acá hay dos puntos. Cuando yo me siento ante un paciente y veo que está para internación, y yo no le pregunto si es alérgico a algo, si tuvo autolesiones, si tuvo intento de suicidio, si en la familia hay antecedente de uso de sustancia o de autolesiones o de patología psiquiátrica o de intento de suicidio o suicidio. No me estoy adelantando a los hechos. Y la idea, el objetivo es identificar oportunamente, identificar temprano, antes de iniciar un tratamiento, cuáles son las dificultades. La admisión es una de las etapas más importantes, como conocer la historia, el entorno familiar, sociocultural, eh, la parte sociocultural. No es lo mismo recibir un abogado, un médico, que recibir un chico de un barrio sin recursos y la entrevista tiene que ser diferente, la postura tiene que ser diferente, el habla tiene que ser diferente y tengo que ver si estoy preparado para hacer esa entrevista o no. Pásame. Bueno, acá hablando de chicos y situación, esto sobre todo es importante tener en cuenta que algunos de los jóvenes que llegan a una entrevista no tienen problemas de adicción, tienen problemas sociales, tienen problemas de conductas. Entonces tengo que diseñar alguna estrategia que puedan servirles a ellos. Porque si yo lo siento en un grupo terapéutico, en vez de buscar herramientas o recursos que les sirvan a ellos, pero estoy yendo al tratamiento, perdón. Si yo en la admisión no identifico si en realidad en vez de problemas de adicción hay problemas de conductas, como la historia clínica, como el caso clínico que le mandé, el segundo caso, no va a servir el tratamiento que le brinde. Entonces, tengo que ver y evaluar toda la historia. Si ustedes ven en el segundo caso clínico, es un chiquito que vivió más en situación de calle y de instituto en instituto que situaciones de consumo. Entonces, el tratamiento tiene que ser diferente. Si yo detecto una persona, como me ha venido hace algunos meses atrás, una mamá asustada porque su hijo lo enganchó fumando marihuana 2 veces y lo quería internar, y yo no estoy preparado para darle diferentes estrategias, modalidades de tratamiento, estoy en problema, no lo estoy ayudando. Entonces tenemos que ver eso. Entonces, acá vienen algunas de las preguntas que, por supuesto, en Modelo Minnesota tenemos planilla de entrevistas donde tenemos las preguntas. Hay dos opciones, ¿no? A veces cuando la persona viene muy cerrada, yo agacho la cabeza y le pregunto así tipo robot, ¿tu familia con quién vivís? ¿Qué edad tenés? Hasta que se va abriendo y ya ahí voy interrogando y preguntando. Pero en el listado de nombre, edad, en base a la edad, tengo un parámetro de consumo, en base al barrio que vive, tanto en Uruguay como en Buenos Aires, como en Chile, en base al barrio uno identifica de qué manera puede estar viviendo, qué puede estar consumiendo, o qué situación está. No es lo mismo vivir en Caseros que en Ciudadela o que en San Martín. Es completamente diferente. Historia de consumo, estudios
historia de consumo personal, edad de inicio de cada sustancia, no de una sustancia, sino de cada sustancia, sustancia consumida y la sustancia de preferencia. Eso me va a dar también un parámetro de la personalidad de la persona y qué consume actualmente, porque muchas veces la sustancia de preferencia puede ser la cocaína, pero el tipo, como no tiene recursos, toma alcohol. Entonces, saber eso es importante. ¿Con quién vive? Para saber las redes que tenemos de contención o las personas que pueden obstaculizar el tratamiento, causas penales, judiciales, condenas, trabajo, dónde trabaja, hace cuánto, si tuvo problemas por su consumo en el mismo, antecedentes psiquiátricos personales, histórica de medicación y plan farmacológico actual. En el segundo módulo van a ver lo que tiene que ver con planes farmacológicos y algunas medicación. Está bueno que tengan conocimiento, para qué sirven y demás. Alergias. A los pacientes muchas veces no se les pregunta si tienen alergia. Estudios médicos, antecedentes de enfermedades infecciosas y venéreas, autolesiones, intentos de suicidio. Y acá hay un tema. Si yo tengo, y esto, o sea, si una persona me dice, tuve intento de suicidio, tengo que tener cuidado. Pero si me dice que cuando yo voy a la parte de familia, que tuvo familiar que se ha suicidado, tengo que tener el doble de cuidado, ¿no? Y automáticamente tengo que hablar con el equipo que ahora viene en la próxima filmina, como para tener especial cuidado ante esta situación. Eh, Antecedentes de tratamientos anteriores, cuáles, dónde y tiempo que realizó cada uno, ver cómo les resultó cada uno de los tratamientos, historia familiar de adicción, antecedente familiar de patología psiquiátrica, autolesiones e intentos de suicidio y usuarios dentro del hogar. Estas son unas de las preguntas que tienen que hacer. En base a esto y en base a las preguntas y a la planilla que ustedes le pueden hacer, la idea es buscar la mejor opción para el usuario y su familia, pero recordando priorizar lo más importante. Porque ya que muchas veces el consumo, uno lo ve a la persona y dice, bueno, en base a su consumo necesito internación, pero lo que tenemos que ver es el bosque y no el árbol. Tenemos que ver si esa persona, aparte de su consumo, si no es el sostén de la familia. Porque si es el sostén de la familia y yo lo estoy internando, por un lado a él le salvo la vida, pero por otro lado los mato a los hijos, que no van a tener para comer. Entonces, tengo que utilizar diferentes estrategias y ver qué estrategia es la mejor para él y para su familia. Tengo que ver todo el bosque y ver en base a eso cuál es la mejor estrategia. Muchas veces las mejores estrategias son hacer un ambulatorio, conocer al paciente, que se vaya pudiendo armar de alguna manera, ver de qué manera se puede colaborar con la familia para que se queden sin el sostén, y después que está arreglado y trabajado todo eso, vemos si sigue necesitando una internación o no. Porque antes lo que pensábamos, y esto se lo vamos a decir porque es así, uno va evolucionando. Antes lo que pensábamos decía, no, consume cocaína, lo mejor que se interne y salvarle la vida y no importa la familia. Se tiene que primero salvar él y la familia que se arregle. Hoy nos damos cuenta que no, que hay mucha gente que es el sostén de la casa y tiene que seguir siendo el sostén. Entonces tenemos que buscar diferentes estrategias. Pasamos. Algunos de los elementos críticos que pueden surgir durante la entrevista es no tener suficiente flexibilidad y versatilidad necesaria para poder adaptarse a las cambiantes necesidades de la población o querer imponer nuestros objetivos. Eso es un grave error. Tenemos que ver cuáles son los objetivos de las personas y respetarlas. No ser inclusivo.
¿viste? Muchas instituciones porque no atienden a población trans o no atienden a mujeres o no atienden a personas con ciertas características y yo creo que eso es un grave error. No buscar la solución para integrar la estrategia de tratamiento a la necesidad del usuario, no trabajar en equipo, esto es un grave error también, y criticar otros tratamientos. Muchas veces me vienen y me dicen, porque estuve en Proyecto Hombre. Entonces uno dice, Proyecto Hombre es una porquería. No, no tengo que decir que es una porquería ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque esos tratamientos salvan cientos de vidas. En Uruguay está Remar, Viraca, que uno puede compartir, no compartir su modalidad de tratamiento, pero a la vez salvan un montón de vidas, que yo no es una estrategia ni una modalidad de tratamiento que utilizaría, pero no tengo que caer delante del usuario a criticar otro tipo de tratamiento. Paso. Y ya terminamos, 2 filminas solas faltan. El objetivo, que la persona pueda iniciar un tratamiento acorde a sus circunstancias y necesidades. Incluir, por supuesto, disminuir los daños asociados al uso. Muchas veces iniciamos con una reducción de daño para, como fin, a una abstinencia total. A veces se logra, a veces no se logra, pero tenemos que ser abiertos, tenemos que saber que hay personas que logran tener una abstinencia completa, otros no lo logran, otros no quieren, otros no lo necesitan, y no es en base a mi historia, es en base a sus objetivos personales. ¿Está bien? Motivarlo a que pueda llevar adelante su proyecto personal y su tratamiento. Bueno, y acá viene la última filmina, su plan de derivación a su plan de tratamiento y entrevista con los demás. Pasame. Y lo más importante, trabajo interdisciplinario. Una vez que hago la admisión, automáticamente hago un buen informe, como los casos clínicos que pasé, que le va a dar un panorama completo al psiquiatra y al psicólogo que lo vayan a atender, o al consejero que lo vayan a atender. Entonces, trabajar en equipo es lo mejor que les puede pasar. Que yo sepa que mi función no es ni más ni menos importante que la del médico, ni la del psicólogo, ni la del consejero. Mi función es hacer una admisión y tener toda la información necesaria y brindar la información necesaria para que en equipo podamos brindar la mejor estrategia que consideramos para que la persona se recupere. Bueno, muchas gracias por escucharme, espero que haya quedado claro. Y con esto de trabajar en equipo, logramos lo más importante, que es la adherencia al tratamiento. Si trabajamos en equipo es más fácil que la persona se adhiera al tratamiento. Y si se adhiere al tratamiento tenemos una gran posibilidad de éxito. Nada más. Gracias. Hablé rápido, Bueno, pero llegué, Dani. Perfecto, perdón. gracias. Buenísimo. Gaby. Me voy a meter yo unas palabras nomás. No, realmente, porque a veces bromeamos con Guillermo, nos conocemos hace un tiempo, con Guille hace mucho, pero es un placer escucharlo cada vez mejor, digamos, ¿no? Cada vez que lo escucho yo no me canso. No, realmente me gustó mucho la clase, ojalá que la aprovechen. No sé si hay tiempo para que hagan preguntas que son geniales, pero, pero siempre muy claro, cada vez más claro y más preciso, ¿no? Y más certero. Porque son un montón de cosas que es cierto, antes no teníamos en cuenta muchas de estas cosas. Y es claro que es una evolución, claro que vamos aprendiendo y claro que no hay nadie que tenga alguna pregunta que puede, hoy pasó acá, que alguien preguntó algo, realmente a mí me hizo pensar diferente a algo que venía pensando. No, ya no lo voy a decir porque lo tengo que elaborar, pero alguien preguntó algo acá que realmente me cuestionó algo que yo venía sosteniendo. Entonces, buenísimo, buenísimo no cerrarnos y poder escuchar. Y la verdad que una clase espectacular, cada vez me gusta más. Cada vez me gusta más todo el curso, así que la verdad que pienso que yo me incluyo porque escucho todas las clases
somos privilegiados. Así que bueno, gracias y gracias, Guille. Y Gracias, Dani, ¿no? Gabriel. ¿Alguien quiere decir algo? O ya Ahí Dani, no tenemos sé. dos preguntas, tendríamos tiempo para dos Claro. preguntas. Shirley empezaría y después Diego. Y ya después, si surgen algunas preguntas más, las ponen en el tablón, por favor. Así las contestamos. Shirley, como ustedes. Buenas tardes. Quería contar, porque está muy extendido el fentanilo y no se está hablando del consumo que hay. Que muchas personas están consumiendo fentanilo entreverado, creyendo que lo que consumen es cocaína y pasta base, al menos por estos lados, por Uruguay. Quería consultar si lo vamos a incorporar como razón de estudio. Mirá, en el segundo módulo van a hablar de sustancias y van a hablar de farmacología, así que ahí seguramente ya ahí veo una de la doctora hablando, asintiendo lo que estoy diciendo, pero quédate tranquila, sí lo van a hablar. Vos fíjate hasta dónde llega la enfermedad de la adicción, ¿no? Que en el caso que hubo en Argentina, en los 40 internados que consumieron cocaína adulterada, decían que tenía fentanilo. Uno o dos de ellos que estuvieron en terapia intensiva y sabían que por qué habían entrado a terapia intensiva y que habían muerto un montón de personas, lo primero que hicieron cuando salieron de terapia intensiva fueron a consumir la sustancia que se habían guardado, que estaba adulterada, y volvieron a terapia intensiva. Uno de ellos murió y el otro quedó grave y se salvó. Entonces, ¿hasta dónde llega la enfermedad de la adicción, no? ¿Cómo afecta a nivel cognitivo en la pérdida de sano juicio? Entonces, por eso es importante que hagan la formación y quédate tranquila, lo van a hablar en el segundo módulo. Gracias, Shirley. Gracias, Shirley. Diego. Pasamos con Diego. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Me encantó la clase. Ya le digo de entrada. Cada vez aprendo más. La verdad que cada vez me engancho más en el tema. Estoy atento a todo lo que puedo anotar lo anoto. Pero me quedé con una pregunta de si el paciente, en este caso, deja de repente las sustancias, ya sea cocaína, marihuana, pasta base, alcohol, ¿qué síntomas tiene? ¿Qué le pasa ahí en ese momento? Esa era mi pregunta. Si deja la cocaína. Sí. Ah, bueno, Claro, eso lo van a hablar en el tercer y cuarto módulo, en el periodo de abstinencia. O sea, yo te claro, los lo síntomas. relato en poco tiempo. En base a la sustancia, en base a la sustancia que consuma, el compromiso que tenga con esa sustancia, va a tener un periodo de abstinencia. Si en ese periodo de abstinencia, si es consumo de cocaína, marihuana, alcohol que no sea un alcohólico crónico, seguramente va a tener una abstinencia más que nada psicológica, con algunas transpiraciones, insomnio y demás. Si es una abstinencia de benzodiazepina o alcohólico crónico, tiene que tener un buen plan farmacológico dado por el psiquiatra para que pase un periodo de abstinencia mucho mejor y sin síndromes convulsivos de convulsiones. Eso es lo que te puedo decir. Y después, bueno, Claro, o sea que si de repente deja lo que estaba consumiendo le puede hacer mal. O sea, tiene que ser un no, tratamiento no, sí o sí. no, por eso el tratamiento es un tratamiento integral con un equipo interdisciplinario donde la admisión la hace uno y después automáticamente lo hace la evaluación el psiquiatra, el psicólogo y los demás profesionales. En base a eso van a ir viendo plan farmacológico, estrategia psicológica, estrategia de tratamiento de consejería. ¿Está bien? Perfecto, gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, por tu pregunta. Y bueno, sumando un poco a lo que comentaba Gaby, la clase, qué agradable que haya podido también ser la última clase del módulo 1, porque ahí Guillermo, cuando exponía, hablaba de Alberto Rey, de la Fundación San Mateo, del doctor Kurlander, entonces como que es una síntesis también de que hayamos podido llegar a este momento del módulo con esta clase en lo que es conocimientos específicos, pero verlo también desde
la experiencia del magíster, de 25 años de experiencia, y que podamos articularlo. Solamente me sumaría con este concepto que me encantó de memoria selectiva y cómo esa persona, porque aparte los ejemplos también estuvieron impecables, cómo esa persona cuando está dudando se acuerda del viernes a la noche y no del domingo a la mañana. Me quedo con esa frase y domingo a la mañana siento bueno con el adicto en recuperación o no en recuperación del ejemplo, ¿no? Porque domingo a la mañana puede ser el martes a la noche o miércoles a la mañana también, tranquilamente. Y los ejemplos tan claros que tienen que ver con la ilusión de control. ¿Qué tanto daño puede hacerle a una persona esa ilusión de control, ¿no? En esa memoria selectiva. Así que muchas gracias, Guillermo. Ahí Dani, Noelia, por ahí perdón. tiene Ay, no, 2 minutitos. Disculpe, Noelia. no sabía cómo hacer la pregunta, me estaba replanteando muchas veces, pero se selecciona, me imagino que sí, a la persona que va a hacer la admisión conforme, porque por ejemplo, si a mí me ponen a hacer una admisión de un varón de 54 años con una historia de adicción heavy, tal vez no vaya a empatizar con lo que vaya a ver de mí, entonces tal vez no se vaya a abrir como se abriría con tal vez a alguien que se adecue mejor a él, a un varón, a alguien más grande. No sé si eso se habla con el equipo terapéutico, si se habla con la familia antes, nada, eso tenía para... Mira, con eso yo lo que te puedo decir dos cosas. La primera, quédate tranquila que todos tuvimos una primera entrevista con gente de diferente edad. Así que lo bueno es poder trabajar en equipo y poder hacer una admisión. Y cuando veo que no me queda bien la admisión con todo lo que tengo que necesito para un buen informe y evaluación, lo bueno que tengo mi equipo para apoyarme. ¿Está bien? Por ahí yo tuve la experiencia antes de que la doctora Roxana trabajara en Swiss Medical. A mí me contrataban para ir a evaluar pacientes psiquiátricos, la misma empresa a diferentes neuropsiquiátricos para ver si eran adictos y qué modalidad de tratamiento necesitaban. Entonces ahí también adquirí más experiencia. Pero todos tuvimos una primera experiencia. Lo bueno que está formándote y que esta formación nos va a ayudar a que puedas dar una buena admisión y de a poco. Gracias por la pregunta. Perfecto, gracias Noelia y gracias Guillermo. Les recordamos a los alumnos que cualquier duda, consulta, comentario u observación tienen el tablón para realizarlo durante la semana y nos quedamos con el cierre de las palabras finales de Guillermo. Así nos despedimos. No, gracias a todos y cualquier duda, consulta, nos comunicamos por el tablón o por correo electrónico. Así que gracias, Dani. Gracias. Gracias Nos Guillermo. vemos la próxima. Hasta La luego. Nos próxima vemos. clase, no se pierdan la próxima clase. Está una doctora muy interesante que sabe muchísimo. Y Bien, damos inicio al módulo ahí 2. dale, nos vemos. Chao, chao.